Sin más preámbulo, vamos con los fundamentos. Entender que la educación es un proceso de interacción. Y miren que desde aquí ya nos distanciamos de las propuestas bancarias, pensadas en que alojamos en una página web una serie de materiales que van para ser consultados y contemplados por los estudiantes de manera pasiva. No, la educación es un proceso de interacción. Y es un proceso de interacción para la significación social de conocimientos, habilidades y valores. Este elemento nos pone el acento en un asunto importante, y es que la educación superior no solamente tiene como responsabilidad entregar a la sociedad un acervo cultural para que sea apropiado dentro de las estructuras mentales de cada estudiante, sino que también la educación busca la transformación de nuestros estudiantes para que ellos sean generadores o actores de cambio. Pensar en la transformación de nuestros estudiantes para que ellos también transformen la sociedad e imaginen y construyan mundos posibles. Y eso, por supuesto, es parte del quehacer universitario. Y estamos diciendo que esta significación social necesariamente depende de contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. En pocas palabras, el reto en la virtualidad, por ejemplo, está en que estudiantes de diferentes regiones geográficamente distantes pueden significar los conocimientos de manera diversa. Y nuestro compromiso en la modalidad virtual es entender esas singularidades, esa heterogeneidad, para que a partir de ahí podamos construir ya no contenidos, sino experiencias de aprendizaje para que sean desplegados por cada uno de ellos desde sus propios contextos culturales. Y entender que los profesores lo que hacemos es coadyuvar a esta significación social a través de algo importante que es el corazón y es el diseño de experiencias de aprendizaje. Y miren algo importantísimo aquí, algo fundamental. Y estamos hablando de la migración, del acento, de los contenidos educativos y en la forma en que se difunden, a la construcción de conocimiento en el marco de experiencias de aprendizaje. Y por eso el término de experiencias no es menor, porque se trata de escenarios, por supuesto, de acción, de realización por parte del estudiante y no solamente la contemplación alrededor de unos materiales como vamos a ver. ¿Qué son las experiencias de aprendizaje? Y estamos hablando en estos escenarios que esas experiencias lo que hacen es pensar en el estudiante a nivel de formación integral. Una formación integral que no solamente se limita al hacer saber, y aquí ha estado lo virtual, y es como si nuestra responsabilidad fuera distribuir de manera masiva una serie de conocimientos de acceso global. Me parece que es muy reduccionista esta mirada. Ahora, en la formación integral tienen que haber saberes. Se tienen que, por supuesto, promover, socializar para que los estudiantes lo apropien. Pero lo más importante, sin lugar a dudas, es del docente es el hacer querer. Y tiene que ver con que nuestros estudiantes no son virtuales, son personas comprometidos con la sociedad. Y ahí una labor del profesor es la vinculación afectiva, no solamente cognitiva, sino afectiva. Entender que nuestros estudiantes se movilizan a partir de sentimientos, del afecto. Y lo que necesitamos hacer en educación es hacerlos querer, que se sientan comprometidos, provocados por el desarrollo de su propia identidad profesional en el caso de la educación superior. Y no solamente identidad profesional, sino identidad personal. Y también nosotros hacemos deberes que tienen que ver con los valores asociados con un campo de conocimiento, profesión e incluso humano. Y aquí hay un elemento muy importante en la virtualidad y es el hacer poder, y son las habilidades. Y reconocemos que en lo virtual el desarrollo de prácticas no está la práctica en un laboratorio, en una universidad física.
No solamente, sino que también hay un elemento a favor de la virtualidad y son los contextos de actuación de nuestros propios estudiantes. Ellos viven en estos lugares y son esos lugares los espacios naturales, los laboratorios vivos donde nuestros estudiantes implementan, aplican, desarrollan habilidades, pero desde su cotidianidad, desde sus propios contextos de actuación. Lo que vamos a decir es que estas experiencias de aprendizaje para la formación integral de ese ser humano que es y está, esas experiencias son las que determinan los recursos educativos digitales, por un lado, que vamos a usar, y aquí están los contenidos, es decir, los videos, los materiales, los textos, pero finalmente son textos o una serie de elementos simbólicos que acompañan las experiencias de aprendizaje. Una cosa es decir, por ejemplo, que lo importante es el concepto X, pero lo importante no es el concepto X, es para qué me sirve el concepto X frente a mi accionar en mi cotidianidad. Entonces, lo que hacemos es orientar o desarrollar experiencias de aprendizaje basadas en la cotidianidad, donde la solución de esos problemas de la cotidianidad los hago en función o a partir de una serie de conceptos que por supuesto me permiten a mí hacerlo. Entonces miren que el acento ya no está en los contenidos, sino en las experiencias de aprendizaje que se apoyan para su desarrollo en una serie de materiales, o sea, recursos educativos digitales. Y por otro lado, requiere para su desarrollo una serie de escenarios, ambientes educativos que ponen en escena o despliegan las experiencias educativas que voy a desarrollar. Y vamos a decir que lo que hacen las tecnologías es apoyar, facilitar y potenciar estas formas de interacción. Entonces diremos en pocas palabras que lo importante del proceso de formación es todas las formas de interacción que subyacen en las experiencias de enseñanza y aprendizaje, ¿qué es esto? Y diremos que las tecnologías lo que hacen es facilitar, apoyar y potenciar esas formas de interacción. Y aquí no vamos a entrar en conflicto porque finalmente las tecnologías serán elementos que apoyan, facilitan y potencian los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí viene un elemento muy importante y entonces, ¿cómo entendemos la tecnología desde este punto de vista? Y la tecnología la vamos a entender como, por un lado, sigamos acá, como dispositivos de creación simbólica. Y aquí hay un elemento importante y es cómo convertimos datos en información. Información que hoy en día es compleja, es interactiva, es multilingüe, entendiendo el multilingüe como la problematización de la sintaxis convencional, entendida la forma como integramos, no justaponemos, sino integramos materiales gráficos, visuales, sonoros, escritos, etc. Entonces hay una problematización de la sintaxis convencional en el multilingüe. Es multimedial, es rizomática, es decir, que no es lineal, pero lo importante en educación no es la información. Lo importante en educación es que estos datos, esta producción simbólica, se construya, aplique, transforme, intercambie, transfiera en comunidad. Y es esta negociación simbólica donde subyace el concepto de mediación. No mediación como medios, sino mediación como escenarios de intercambio y negociación simbólica para la significación social. Y por eso veremos que si la información se negocia, es posible hablar de significación y es decir, de construcción de conocimiento. Por eso entendemos que la educación o el proceso formativo es un proceso de interacción social. Entonces, esta noción de tecnología como dispositivos de creación simbólica, como ustedes pueden ver, se comparte con otra noción. Y es entender las tecnologías como escenarios sociales, como ambientes de interacción,
Ya no las tecnologías como instrumentos, sino como escenarios cotidianos, donde la gente se encuentra, encuentros en comunidad, donde se negocian significados y se construye el conocimiento.